Bueno, ayer fue el Día de la Tierra, Sí. por una superposición de notas no pudimos conversar con Joaquín, pero hoy sí, y nos gustaría escucharlo porque Joaquín es especialista en cambio climático y creo que es un tema más que actual para poder instalarlo, ¿no?, con Por con supuesto. nuestros oyentes. Estamos en comunicación ya con Joaquín Suárez Irigoyen, especialista en cambio climático. Hola Joaquín, aquí Carmen, Guadalupe y Pablo, ¿cómo te va? Hola Carmen, hola Pablo y Guadalupe y la audiencia, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿todo Bienvenido, bien? Joaquín. Hola, ¿cómo Un estás? gusto Ahí escucharte. te estamos viendo Muy bien, tanto tiempo, gracias. por la pantalla de Canal 24/7 y escuchando a través de AM 550 FM 90.7. Bueno, ayer fue el Día de la Tierra, ¿no? Se conmemoró, El ¿no? 22. Perdón, El 22 fue antes de antes ayer, de ayer, perdón, sí, perdón, sí. Antes de perdón. ayer, Bueno, Iba a cierto. vamos Bueno, tan comentarles pasan eso. rápido. rápido. La Tierra gira más rápido que antes. Claro, claro. ¿Puede ser eso, Los Joaquín? días y los sucesos. Dicen que la Tierra gira más rápido que antes, ¿es verdad? No tengo el dato preciso, pero escuché una teoría similar que también tiene que ver con el tema del derretimiento de los polos y el movimiento de la masa líquida hace que se altere el eje de la Tierra y eso puede estar incidiendo. Pero bueno, va a llevar tiempo de demostrarlo científicamente. Porque yo no sé si es eso o son mis años, pero se me pasan volando. Cada vez llego más rápido a mi cumpleaños y la verdad que quisiera que venga más lento. Tiene también que ver a lo que estamos expuestos, Carmen, viste que cada vez hay más información, más, todo el tiempo más información, más estímulos, eso también te da la sensación de que Es pasa todo más verdad. rápido. Bueno, ¿cómo nos encuentra este 22 de abril, Joaquín, con nuestro planeta? Eh, Bien, nos encuentra otra cosa que también está pasando rápido, es el aumento de la temperatura media global, es lo que siempre hablamos, que a eso es lo que se determina el cambio climático. El cambio climático no es que haga más calor o menos calor, sino es la acumulación de la temperatura media global, es lo que se determina. El Día de la Tierra, si bien desde 2009 la ONU, la Asamblea General de la ONU para el Cambio Climático lo reconoció como el Día Internacional, oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, tiene una lucha que viene desde mucho antes, incluso aunque parezca loco, empezó en abril del 70 en Estados Unidos. Un senador era quien estaba preocupado por el deterioro medioambiental y empezó como una jornada de concientización y movilización muy parecido al estilo de Greta Thunberg que hemos visto hace no Sí. muchos años con el tema del Acuerdo de París, que ella empezó con la marcha del clima en Suecia, creo que era. Bueno, esto del Día de la Tierra comenzó igual hasta que en 2009 tuvieron que pasar 39 años para que la ONU lo reconozca. Espero que no pase lo mismo con las decisiones y las acciones que hay que tomar para frenar un poco o al menos ralentizar el aumento de la temperatura, Carmen, ¿viste? Lo que veníamos hablando en otras llamadas que hemos tenido en estos intercambios, es que las acciones del ser humano son las que elevan en mayormente el aumento de la temperatura. Hoy en día podemos hacer cosas para frenar ese aumento de temperatura. Ujú. ¿Y Sí. qué tenés para decirles a quienes opinan que la influencia del humano es relativa y que lo que ocurre es que simplemente el planeta está cumpliendo un ciclo como ha cumplido a lo largo de millones y millones de años? Justamente la respuesta la diste vos. Fueron ciclos de millones y millones de años, ¿no? Pasamos de la glaciación, el deshielo, y pasaron millones de años. Hoy en día, desde la época preindustrial, que es cuando se tiene la contabilidad de la cantidad de partículas de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, lo que se entendió es que la actividad humana ha generado un aumento en esas partículas de gases de efecto invernadero que generan el calor atrapado en la Tierra, y lo que dicen es que en 100 años se multiplicó por 100 la cantidad de partículas en la atmósfera, que eso sería como la explicación científica de por qué tenemos más calor y por qué la temperatura media aumenta. Otros me dirán, sí, pero yo vivía en la cordillera y ahora tengo más frío que el año pasado. Ese es otro de los efectos del Claro. cambio climático, que todos los extremos todos los eventos climáticos van a ser cada vez más extremos, con mayores impactos, más repetitivos en el tiempo. Quizás antes veíamos inundaciones históricas cada 20 o 30 años y hoy nos estamos acostumbrando a que una vez al año Sí. alguna ciudad de Argentina termina inundada o con sequía o con incendios por la sequía.
y demás. Así que, Sí, de algo que se nuevo, repite en el mundo, ¿no? También, no solamente. sí, en todos lados, Mm. hace no mucho en Brasil, incluso en Pakistán, como para decirte la otra parte del mundo, también hubo inundaciones por tormentas, lo de Valencia, que fue muy conocido como el evento Dana, que son esos choques de temperaturas que no están anticipados por los sistemas tecnológicos actuales, entonces no se podía prever. Ahora medio que ya entienden el comportamiento y pueden determinar que puede suceder algo similar y ya hay alertas, pero básicamente es eso también, va a ser más intempestivo los eventos climáticos extremos. Joaquín, hoy justamente estábamos hablando del tema del reciclaje, ¿no? Y sale Sí, mucho esto y hay muchas como contradicciones también. Uno dice, bueno, reciclemos, reutilicemos, separemos la basura, el compost por un lado, los plásticos por otro, y se ve una mejora, ¿no? Tanto como uno individual, pero también colectiva. Pero hay mucha gente que dice, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer Si va si todo se al va mismo todo al pozo. mismo lugar? sí, Eh, para mí siempre la salida va a ser colectiva, ¿no? Pero esto es sí o real, ¿cómo se sí. puede hacer también? Mirá, primero déjame hacer un paréntesis y agradecerle a Carmen porque ella siempre estuvo impulsando estos temas del reciclaje. Yo participo de una agrupación que se llama Reaccionar. Desde hace varios años hicimos una campaña de papel, fomentamos la separación de residuos en origen porque el concepto técnico de reciclaje es un proceso industrial mediante el cual una materia pasa a ser otra o estar en otro estado. En casa lo que hacemos es separar los residuos en origen. ¿Sirve? Un montón. Ahora, ¿nos vamos a salvar reciclando? Negativo. Claro. Entonces, es parte del todo. Es lo que podemos hacer nosotros para estar en condiciones de demandar cambio. A mí me encantaría que la botella de Coca-Cola directamente venga en vidrio y yo llevarla al mercado cada vez que voy Claro. y hacer una Coca-Cola retornable. Que el jabón de ropa venga en otros envases que son amigables con el ambiente o al menos que haya políticas públicas para lo que es el reciclado de envases plásticos, que hay ejemplos como Chile, tienen esquemas legales muy avanzados en eso y no dejan en manos del consumidor el reciclaje, sino que por una cuestión normativa obligan a las empresas a financiar sistemas de reciclaje de esos residuos. Entonces, de esa manera se financian las organizaciones de la cooperativa de la economía local y la base de la economía, que son los recicladores, cartoneros Claro. y quienes juntan la basura de la calle para subsistir. Así que hay mecanismos cuando me preguntan qué hacer, aprender a votar y exigir como ciudadanos cambios en las políticas públicas para que el deterioro sea menor y el que las hace las pague, pero también con la contaminación, que Neuquén es un lugar bastante amedrentado con eso. Ujú. Joaquín, Sí, el Papa Francisco, ¿no? Fue durante su pontificado alguien que se refirió en diversas oportunidades a todo el tema, la problemática del cambio climático, ¿no? No perdía sí. oportunidad para hablar del tema. Qué bueno, Pablo, que lo trajiste a colación. Yo lo tenía anotado como uno de los temas para hablar, porque justamente íbamos a hablar el martes. Claro, sí, sí. Así que venía no solo por el cambio climático y lo que él dijo, sino por su día y su despedida. Pero sí, lo que hizo Francisco es reconocido no solo por nosotros, sino en el mundo de la acción climática. Dicen que Francisco le puso alma al Acuerdo de París, porque el Ujú. Acuerdo de París es un acuerdo que no es, perdón, no me sale la palabra, no es condicionante, los Ujú. países se comprometen a hacer algo, si me ayudan me va a ir mejor, si no me ayudan esto es lo que puedo hacer, pero al final del día eran objetivos, metas e indicadores, ¿no? Y decís, che, esto lo resolves con un Excel. Francisco habló desde ese lado que le dio un poco de alma, hablando de la encíclica Laudato Si, él plantea la necesidad de cuidar nuestra casa común, hablaba también de la necesidad de actuar con solidaridad intergeneracional para los más necesitados. Bueno, hablaba mucho de las migraciones a causa del clima y las guerras, pero también hubo mucha inspiración, no solo, también juntó fuerzas a través de la religión y no solo a líderes católicos, sino a líderes de otras religiones que entendieron que el mensaje de Francisco trascendía la frontera del catolicismo, sino que iba en el cuidado de la casa común, que al final del día es donde están todas las religiones insertas. Así que en ese sentido trascendió mucho también
la palabra de Francisco, no solo en la religión, sino también en la acción climática. Ahora, la pregunta, ya que mencionabas lo que se plantea en las reuniones, ¿no?, de líderes o de presidentes del mundo con respecto al cambio climático, ¿sirven para algo? ¿Hacen algo realmente? ¿O pasan 2 o 3 días hablando, llenando papeles y después, Los tiran al tacho. si te he visto no me acuerdo? Yo siento que son un poco de las dos cosas, Carmen, y lo digo porque lo estudié, tuve la suerte de participar en algunas, estuve en Alemania en alguna cumbre del clima con una ONG y con el gobierno, y ves las dos cosas, ves a gente muy comprometida en resolver cuestiones trascendentales para la humanidad en su conjunto, pensá que eso también son representaciones por países, y por ahí el enviado de Tuvalu, que es una isla que probablemente antes de 2050 desaparezca por el aumento del nivel del mar a causa del derretimiento de los polos, seguro tiene más urgencia Claro. que el enviado de Estados Unidos en resolver las cuestiones. Entonces, en ese sentido, se llegan a negociaciones que para nosotros son muy abstractas, pero que quizás con lo que es la movilización de financiamiento para la resiliencia y para la adaptación al cambio climático, esas negociaciones tienen sentido, pero muchas veces es, como quien dice, pura burocracia, Claro. porque en realidad lo que llegan son a acuerdos que no siempre hay consenso absoluto. Entonces también, no sé, el Acuerdo de París, creo que el año pasado se terminó de aprobar el artículo 6, que es el de los bonos de carbono, y fue el que más tiempo llevó, casi 10 años en aprobarse, porque es donde más plata hay hoy en día. Y mientras Entonces tanto, también los conflictos de intereses de las grandes empresas y los lobbies tienen mucho peso. Claro, eso también, porque hablamos siempre como de acciones individuales, las personas que estamos bastante comprometidas con el tema, veremos esto de que a veces sentís que no llegamos a ningún lado. No sé, el otro día, por ejemplo, uno va, planta un árbol, recicla y después ves a Katy Perry, que es una cantante, que Sí, ir al se fue al espacio. espacio ¿de onda? Entonces, como que no terminás de entender la idea, me parece, todo esto es tirar todos para el mismo lado, teniendo en cuenta que vivimos todos en el mismo lugar. Claro. complicado, ¿no? Y complicado Sí, porque hay pero muchos intereses. a mí ahí el ejemplo que me gusta es que, por suerte o desgracia, nuestro árbol nos da sombra a nosotros, no al de más lejos. Entonces, si a vos te sirve el reciclaje para salir a caminar por Neuquén, para ir al río y no ver un papelito de lado, que haya tachos de basura diferenciados para tirar la yerba en un lado y la botellita o la lata de cerveza en otro, digo, eso hace a la ciudad más linda y nos hace mejores ciudadanos a nosotros. Después lo que haga Katy Perry, lamentablemente, Sí, lo mismo, hace Katy Perry. ahora para el Papa, el tipo, el Papa, súper comprometido con el cambio climático y era una persona muy austera, y están yendo 120 líderes mundiales en aviones privados con toda su comitiva a Roma a despedir a una persona que tampoco lo vas a ver, digamos. Si no iban, no se enojaba él. Entonces, seguro. hay Seguro un que poco sí. de esa discrepancia, ¿no?, entre la acción inmediata que necesitamos y la acción inmediata que ejercemos. Un poco los militantes del clima, digamos, están tratando de acortar esa brecha en lo que necesitamos y lo que hacemos. Se empieza por la política pública, pero también luchando y comenzando desde abajo hacia arriba, como la mayoría de los cambios que hemos visto. Perfecto, Joaquín Suárez Irigoyen, la verdad que muy interesante, Es muy una interesante visión. para seguir charlando Sí, con cómo Joaquín, no, se nos sí, está sí. terminando el tiempo, pero hay tantos Cuando temas. quieran, Carmen, para mí es un gusto Sí. charlar con ustedes. Entiendo que también lo hacen por convicción, no para llenar el espacio. No, Si no, no me hubiéramos reprogramado del martes al No, jueves. por Así que supuesto, sí. un Y muy si no buen te hemos espacio llamado para... antes ha sido porque ha habido varios programas de por medio Clarísimo. con distintas temáticas, entonces tal vez este tema del cambio climático no entraba dentro de ese formato. Pero bueno. ahora estamos Sí, comprometidos sí. los tres, así. Por eso, ¿no? Perfecto, Joaquín. Por eso lo comentaba, yo encantado. Bien. Bueno, Gracias. Joaquín, muchísimas Bueno, gracias, muchas por gracias. esta comunicación con Entretiempo y bueno, seguiremos hablando de este tema A del ustedes, cambio saludos a climático toda la audiencia. y tantas otras cuestiones alrededor de la Tierra, ¿no? Chao. Bien.